Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hablando de Software y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante interesante para quienes tienen que trabajar en infraestructura en la nube o infraestructura como servicio. Vamos a ver cuáles son las diferencias que hay y esto es fundamental para quienes están haciendo sobre todo desarrollo. Y estamos acá con Luciano Martínez. Luciano Martínez es... bueno, lo voy a tratar de decir bien, ingeniero de preventa de soluciones y arquitecto de soluciones de nube dentro de lo que es Huawei. Correcto. Luciano, muchas gracias por venir. Es un gusto para mí estar aquí. Y lo primero que te voy a preguntar es, va a parecer una obviedad, pero me gustaría definir infraestructura como servicio en oposición a lo que llamamos nube. Bueno, ahí tenemos un tema para justamente desarrollar un poco. La infraestructura es siempre la misma. Estamos hablando de servidores, blade servers, equipos de storage, comunicación, networking, switches, routers, firewalls. El hecho de que sea como servicio implica que vos no sos el propietario de la infraestructura, sino que estás rentando un servicio de un tercero. ¿Estamos? Entonces, dentro de los diferentes sabores que existen, vos podés tener una virtualización en el data center de otra persona o podés tener una nube pública o también podés tener tu nube privada, pero es una cuestión de costos. Entonces, dentro de las virtualizaciones, la gran diferencia que existe con la nube pública es que es mucho más fácil de operar la nube pública y además es auto-administrada. Entonces yo puedo, si soy un diseñador de infraestructuras, unas arquitecturas, puedo volcar esas arquitecturas directamente sobre la consola sin necesitar la intervención de un tercero. En una virtualización yo tengo que levantar un ticket a mi proveedor y decirle necesito que me configures la regla del firewall para poder salir por tal puerta, por ejemplo, ¿no? Entonces la gran diferencia que hay es qué tanto autosuficiente sos vos. Es evidente que cuando hablamos de infraestructura como servicio por un lado y de nube por el otro, hay diferencias y habrá entornos en los cuales una u otra sea más conveniente. ¿De qué depende esto? ¿Cómo es el tema en la elección de una u otra? Bueno, lo principal que va a determinar la selección de si es una nube o si es una virtualización va a ser la complejidad del entorno que nosotros queramos poner en esa infraestructura. Entonces, para un entorno simple como puede ser un web server, te alcanza con una virtualización porque es un entorno poco dinámico en el que una vez que yo ya dejé implementar la infraestructura, lo único que hace es brindar el servicio y no hay mayores cambios que hacer. Pero en algunos entornos, por ejemplo, por nombrar uno SAP, hay complejidades dentro de la infraestructura que hay que atender y sobre todo es dinámica. Entonces va cambiando el requerimiento de la arquitectura y va cambiando el requerimiento también de las necesidades de hardware y de los vínculos de comunicación y por lo tanto eso requiere de una flexibilidad muy grande que únicamente puede brindarte un proveedor de nube. Perfecto. Ese es un concepto fundamental. Ahora te llevo a otro tema que es... Bien. ¿Lo contrato localmente, lo contrato afuera? ¿Qué es lo que impacta en ese tipo de decisiones? Más allá de lo obvio que podría ser un costo, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de factores crees que tiene impacto en esa decisión? Otra vez, el costo, si bien es importante, no es determinante en la selección. Puntualmente, lo que vos vas a necesitar es el tema, como te explicaba recién, de la complejidad. Y en base a esa complejidad es que vos vas a tomar la determinación de si vas por uno o por el otro. Nosotros sabemos que Huawei tiene, en asociación con Telefónica, digamos, ofrece Open Cloud. ¿Cuáles son los diferenciales que ustedes creen tener, digamos, sobre la competencia para ofrecer en estos entornos en donde infraestructura como servicio es la solución mejor, que mejor se adapta, digamos, a las necesidades? Correcto. Retomando un poquito también la pregunta anterior, que te dije complejidad, va a depender de ciertos parámetros que vos necesites dentro de la nube. Uno de los parámetros, y ahora te engancho con la pregunta actual, es la latencia. La latencia está en los vínculos de comunicación y es una cuestión física de cuánto tarda un dato en viajar de un lugar al otro, haciendo los diferentes saltos entre las diferentes infraestructuras para llegar de un lugar al otro. Entonces, muy probablemente si yo quiero llegar a un proveedor que está en Estados Unidos tenga que hacer unos 7 u 8 saltos en el medio
que le van a ir agregando no solo complejidad al paquete que se está desplazando, porque tienen que agregarle cabeceras, sino que también me va a agregar tiempo en milisegundos. Los milisegundos en el orden macro de la vida no son muy importantes, pero en el orden micro de la informática son muy importantes. Entonces, una latencia promedio a un servidor en Estados Unidos, estás hablando de 150 o 200 milisegundos, y eso es una latencia enorme que te va a generar, desde la perspectiva del usuario, una merma en la productividad. Entonces, por ejemplo, un entorno complejo como SAP, que tiene bases de datos transaccionales que están puestas en memoria para que justamente los milisegundos no influyan, claro, te va a influir el camino que tiene que hacer ese paquete de ida y vuelta. Entonces, uno de los grandes diferenciales que tenemos nosotros, a diferencia del resto de las nubes, es que estamos localmente en Argentina, y eso nos da la posibilidad, a través de Telefónica, de integrarnos a su red de MPLS y llegar a la última milla con fibra óptica, reduciendo las latencias a prácticamente cero. ¿En qué situaciones pensás que un desarrollador, un diseñador puede sacar mejor provecho de la infraestructura como servicio? Que a lo mejor vos decís, bueno, estoy pensando en una nube, ¿viste? Esto es va a surgir como primera, estoy pensando en una nube. Claro. Y a lo mejor el desarrollador, incluso para entornos que son a lo mejor de testing o de desarrollo, quiero decir, con una complejidad media en algún sentido. ¿Qué escenarios o qué entornos, como ejemplo, digamos, se te ocurre que pueden ser interesantes para infraestructura como servicio, entendiéndola además con la ventaja que ofrecen, digamos, que ofrece OpenCloud, que tiene que ver con, bueno, latencia, ubicación local? Correcto. Y demás? Lo más importante es el dinamismo, como te decía. Si vos tenés un entorno que tiene que crecer dinámicamente para atender a tu demanda, vas a necesitar las herramientas de automatización que tiene una nube. Por ejemplo, un caso de un Black Friday o esos casos así de retail, en el que de pronto de golpe te entra mucho tráfico al sitio, hay escalamientos automáticos dentro de la plataforma. Uno de los servicios se llama Autoscaling, que lo que te va a permitir es que se creen a demanda nuevos servidores y que luego se desafecten cuando tu demanda baja. No quiero, porque ¿esto es en infraestructura como servicio o en nube? Esto es en nube. ¿Estamos? Pero dentro de la nube son los servicios de infraestructura como servicio. ¿Por qué? Porque vos el servicio que estás usando es desplegar nuevos servidores. Entiendo. En cambio, si yo hago un servicio PaaS, estoy usando, por ejemplo, una base de datos que ya está preconfigurada y yo únicamente uso una base de datos. Claro. Entonces, la segmentación entre IaaS y PaaS es si yo únicamente necesito el server o si necesito la plataforma dentro del server. Por plataforma, Platform as a Service. Exactamente. Estos puntos son interesantes y yo lo que siempre animo a los desarrolladores y a los ISV es que entiendan que esto se tiene que entender en un ambiente de ecosistema, donde el proveedor de nube o el proveedor de infraestructura como servicio es uno más dentro de ese conjunto de jugadores que ayudan a que el producto, a que el desarrollo esté más rápidamente en disponibilidad, en producción, que ayuda a que los testeos sean más rápidos, que no estés una semana esperando a ver si podés hacer o no el entorno de testeo o el entorno de desarrollo, ese tipo de cosas. Y me imagino también que el soporte que ustedes pueden dar, hay una diferenciación al estar localmente, es diferencial respecto de otros jugadores. Correcto. Número uno, el tipo de soporte que nosotros tenemos es en español, empezando por ahí. Eso ya es... sí, es un diferencial porque en el resto de las nubes te atienden en otros idiomas y es complicado. Es complicado explicar cuestiones técnicas en otros idiomas puntualmente. Pero más allá de eso, la flexibilidad que te da la nube a la hora de ver tu propio desarrollo es el tema de que vos podés crecer a demanda y de crecer a demanda en el tema de costos. Entonces, yo no tengo que hacer una inversión grande, como vos bien decías, en un hardware que necesito y después tenerlo en... digamos ahí... Subutilizado. Exactamente, digamos, sin la utilización correcta o tenerlo en estado idle, por decirlo de alguna forma. Sino que yo puedo desafectar recursos sin que se me le estén cobrando y tomarlos cuando otro los necesita. Vos bien decías que antes tenías que hacer una proyección del tiempo de demora en el que te iban a entregar el servidor, más el tiempo de inicialización y preparar la plataforma. Todo ese tiempo se reduce a 5 minutos, que es lo que terminás esperando que se despliegue un servidor, porque la infraestructura propiamente dicha ya está desplegada.
Sí, y ahí es donde te agradecemos la claridad de concepto, Luciano. Y bueno, en la nota seguramente que acompaña este video vamos a ver esto con un poquito más de granularidad. Perfecto. Yo los invito a seguirnos en las redes sociales y me despido hasta el próximo capítulo de Hablando de Software. Gracias.